Aquí comienza Con Memoria. Fue por el 39 cuando aquella maldita guerra civil los condujo a las penumbras, y solo por el simple hecho de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda. ¿Dónde has estado? Iniciativas y proyectos. Oculta todo este tiempo. Nietas de la memoria. Porque se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo. El colectivo Nietas de la Memoria lleva a cabo la labor de recopilación de las historias de mujeres víctimas de la guerra civil, represión, posguerra y posterior dictadura. Oculta todo este tiempo. Por ello, si eres nieta de una de esas valientes mujeres, no dudes en ponerte en contacto para hacer visible su historia. Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento. Puedes hacerlo mediante su web www.nietasdelamemoria.com o a través del correo electrónico nietasdelamemoria@gmail.com. Además, puedes seguir su trabajo y ayudar a su visibilidad en las redes sociales. En Twitter a través del perfil @nietasmemoria y en Facebook a través de su blog Nietas de la Memoria. Tu delito fue soñar y despertar de aquel sueño, pero tu nombre ha quedado en la canción de tu pueblo. Nietas de la Memoria. Iniciativas y proyectos apoyados por Radio Republicana. Ay, Carmela, ay, Carmela. Yo me fui en el tren blindado, camino de Andalucía, y vi que Queipo de Llano al verlo retrocedía. Radio Sevilla. Señores, aquí un salvador de España. ¡Viva el vino! ¡Viva el vómito! Esta noche tomo Málaga. El lunes tomé Jerez. Martes, Montilla y Cazalla. Miércoles, Chinchón. Y el jueves, borracho. Y por la mañana, todas las caballerizas de Madrid, todas las cuadras, muyendo los cagajones, me darán su blanda cama. Canto por los que murieron, tristemente asesinados, por los pobres condenados que por la patria cayeron. Canto por todos los muertos, yo lucho y canto contra esta hora de espanto, pero entre tanto canto porque esos muertos podrán llegar a sus puertos. Hoy hablamos de Écija, una ciudad que tuvo la triste suerte de ser la segunda población después de Sevilla de ser tomada por las tropas fascistas. La primera ciudad de la provincia sevillana y situada de manera estratégica con cuarteles militares permanentes. Yo lucho y canto contra esta hora de espanto, pero entre tanto canto porque esos muertos podrán llegar a sus puertos. A
A las 10 de la noche del 18 de julio, el consistorio es tomado y proclamado los nuevos regidores impuestos por los militares. A la misma hora, el capitán de caballería Tello González de Aguilar disparó su pistola mortalmente sobre el jornalero José Pérez Jiménez, que se manifestaba pacíficamente en defensa de la legalidad republicana. Se cumplía los criminales designios de Mola, tratando con dureza extrema y extendiendo el terror sobre quienes se enfrentaran oponiéndose al golpe fascista y sobre los líderes obreros y republicanos. Más de 200 personas fueron asesinadas de un total de más de 500 que fueron represaliadas de diferentes maneras. Encarceladas, condenadas a multa, maltratadas, vejadas, torturadas, condenadas al hambre y la miseria. Es decir, toda la gama de atentados a los derechos humanos que pusieron en práctica los fascistas en cada pueblo que tomaban. Pero entre tanto, canto porque esos muertos podrán llegar a sus muertos. Pues la sangre derramada por la mano traicionera, un día cualquiera, por fin ha de ser cobrada. Buenos días, estamos en Radio Republicana y esto es Con Memoria. Les habla Emilio Caraballo y hoy con nosotros, como es habitual, los colaboradores habituales de este programa, Juan Morillo y Antonio Boges, a quien saludo efusivamente. Y para hablar de la ciudad tenemos con nosotros a Salvador Bustamante. Salvador Bustamante es un hombre histórico de la izquierda y del movimiento republicano en esa ciudad écijana. Ha sido concejal por Izquierda Unida en el ayuntamiento y con él vamos a compartir este recorrido por la memoria histórica de Écija. Buenos días, Salvador. Hola, buenos días, compañeros y amigos de Radio Republicana. Bueno, por 40 años de silencio impuestos, de hablar en voz baja de lo sucedido. ¿Cómo se vivieron estos años en los que la represión fascista pendía sobre la cabeza de quienes pusieran en duda el relato oficial, Salvador? Bueno, Écija fue un pueblo como los pueblos de Andalucía y los pueblos de España en general, donde el miedo persistió durante mucho tiempo, porque la represión fue bestial y brutal, como me imagino que en este programa hablaremos, y se mantuvo a lo largo del tiempo de tal forma que el miedo persistió. Yo nací en esta ciudad en 1960 y mis recuerdos de infancia y de primera juventud es una sociedad donde había mucho miedo y había mucho clasismo, una sociedad donde había muchísima desigualdad y donde, digamos, las marcas de los que fueron vencedores en la guerra civil pues se notaban en la vida cotidiana, ¿no? Como hemos dicho al principio, Écija fue la segunda ciudad tomada por los golpistas, pero porque además era una ciudad en la cual, como he dicho también anteriormente, había cuarteles permanentes, concretamente había allí un cuartel de la Remonta, ¿no? Y con una población militar importante. ¿Hubo algún tipo de resistencia en el golpe? Fue porque prácticamente, como he dicho, es la segunda ciudad después de Sevilla, sí, el primer pueblo que toman los fascistas, los que proclaman el golpe, ¿no? Pero ¿hubo algún tipo de resistencia a esto, aparte de este compañero que yo hablaba anteriormente, este jornalero José Pérez Jiménez, que hace esa manifestación de oposición al golpe? Bueno, los datos históricos que hay es que en aquellos momentos, estamos hablando de julio, la campaña de la siega estaba en plena actividad. Hay que tener en cuenta que en aquellos momentos pues, el término de Écija es inmenso, tiene 97.000 hectáreas. Buena parte de los trabajadores y trabajadoras estaban fuera de lo que es el núcleo de población, estaban en labores de la siega y el golpe, en el momento en que la unidad militar se subleva y toma el consistorio, se hace con la ciudad
y no se puede hablar de resistencia, de masa ni violenta, por supuesto, porque como tú has dicho bien en la entrada, la primera acción de los golpistas fue a la persona que dijo "Viva la República" en la Plaza de España. Lo que nosotros llamamos el Salón fue matarlo allí mismo, ¿no? A partir de ahí lo que hubo es represión. Ahora sí eso hablamos de una labor sistemática de eliminación de la gente que pudiera tener algún significado ligado a los partidos de izquierda, particularmente al Partido Comunista y al PSOE, y a los sindicatos, ¿no? Los sindicatos en Écija, en esta breve, presentación de situación, eran bastante potentes, ¿no? Tenían la particularidad que eran sindicatos gremiales, que eran unitarios. Aquí, por ejemplo, deciros que existía la Sociedad de Obreros Agricultores, que pertenecía a la UGT, la Sociedad de Carpinteros y Herreros, había la Sociedad de Obreros Albañiles, había prácticamente de hortelanos, de coperos, de panaderos, de todos gremios que existían de forma organizada, ¿no? De tal forma que el movimiento sindical era bastante potente, pero no pudo reaccionar a... Es que se te ha cortado, Salvador. Bien. Buenos días, Salvador. Buenos días. Compañero del arma desde hace muchísimos años y paisano, porque yo soy de Fuente de Andalucía, fronterizo con Écija. Y también, si Écija fue el segundo, Fuente fue el tercer pueblo que cayó en manos de los golpistas. En Écija y en Fuente no hubo ni un minuto rojo, de lo que ellos llamaron los días rojos, ni un minuto. Y a todo lo que ha dicho Salvador, tanto Écija como Fuente es un ejemplo donde se concreta perfectamente el tema de que el golpe de Estado fue perfectamente programado por los militares, ¿entiendes? Y toda su ejecución, porque a todo lo que habéis dicho, Écija tiene, además de todo lo que habéis dicho, tiene y ha tenido desde los romanos antes una importante vía de comunicación que conecta Cádiz con Madrid, que conecta el mar con Madrid. Entonces, si repasamos un poquito cómo se da el golpe de Estado en la provincia de Sevilla, vemos cómo todos los pueblos que están al lado de esa carretera, que es la que se utilizó para meter las tropas que traían desde África, pues fueron los primeros pueblos que cayeron porque lo tenían perfectamente planificado. Es decir, que al tema de que allí había militares, al tema de que era una gran ciudad, desde el punto de vista militar estratégico, era fundamental que Écija estuviera con el golpe desde el primer momento, porque por allí pasaba la carretera hacia Madrid y por allí iban a entrar todas las tropas mercenarias que los golpistas traían desde África, ¿sabes? Hay una cuestión que el historiador Juan Ortiz Villalba cita y yo, comparto con él la afirmación que él hace, corroborar también, cuando estudia el arma de caballería. Hay que ponernos en los años 30 del siglo pasado y la oficialidad del arma de caballería era especialmente una oficialidad ligada a la aristocracia, ¿vale? A los restos digamos, a los herederos, aunque fuera ya el siglo XX, de los señores feudales, de los terratenientes. En ese sentido, que era un arma particularmente propicia para el tema del golpismo. La unidad militar que existía en Écija y que existe todavía
pues es del arma de caballería, como os digo, y entonces no hay datos de que en la unidad militar de Écija hubiera algún militar que no participara y eso, ¿sabéis? Bueno, el ejército funciona jerárquicamente, pero sí está comprobado que en otras unidades militares, incluso las del norte de África, liquidar a los militares que fueron fieles a la legalidad democrática de la República. También pasó en Sevilla, capital, y eso, pero en Écija no hay datos que indiquen que hubiera alguna oficialidad o alguna parte de los militares de la sublevación. Tenemos un ruido de fondo, no sé, que es como si fuera un papel que... No sé si vosotros lo escucháis. Sí, lo escucho, sí. A ver si podemos... Bueno, pues seguimos para adelante. Bueno, pues hay algo que se corrobora con esta entrevista, como se van corroborando programas tras programas, ¿no? Es decir, cómo esas directrices de genocida de Mola, de ese general felón sublevado, se van cumpliendo, porque en pueblos donde no había sucesos de sangre, no había habido una oposición real, fuerte, manifiesta, fueron testimoniales al golpe militar, como decía, sin ningún suceso destacable de sangre o de represión por parte de los elementos republicanos, la represión pues feroz. Y fue, como en todos lados, cumpliéndose lo que él decía. Tenía que ser desde el primer momento dura, tenía que crear el terror alrededor, tenía que paralizar por el miedo al pueblo y había que hacerlo con extrema dureza. Y esa represión además se da desde el primer día y no para. El primer día, una vez que ya tienen el pueblo, digamos, entre comillas, pacificado, sino que continúa muchos años más. Estas cifras que yo estoy dando están perfectamente cuantificadas y además creo que se tiene constancia de cada uno de los reprimidos y asesinados por los militares sublevados por los fascistas, ¿verdad, Salvador? Sí, bueno, hay unos estudios relativos a la ciudad de Écija por García Márquez, José María García Márquez en su libro. Habla de 292 personas que mueren en la represión en Écija en los primeros meses de la sublevación, ¿vale? Después ha habido otra historiadora que es Carmen Jiménez Aguilera, también, que ha hecho estudios y en torno a eso está verificado como cifra de personas que fueron asesinadas en Écija por parte de los golpistas, ¿no? Hay que tener en cuenta que 292 personas suponen el 1% de la población. Hay que tener en cuenta que Écija tenía entonces 29.000 personas, su censo eran 29.000 personas. De eso algunas veces lo hemos hablado aquí, significaba porque 1 de cada 100 fueron asesinados. Esa es la cifra máxima de la represión, es decir, que hubo muchísimas más personas que sufrieron, como digo, la represión en otros aspectos, ¿no? En que perdieron sus propiedades, en que perdieron sus trabajos, en que perdieron muchas cosas, pero los que perdieron la vida, que es lo máximo que se puede perder, está en esa cifra. Están cifrando 292. Sí, es algo que siempre me gusta un poco remarcar y dejar constancia, porque los números son muy fríos, ¿no? Es decir, se nombran números y si los miramos únicamente de una manera cuantitativa, pues parece que no se tiene conciencia de lo que significa ese número. Pero imaginemos día de hoy, ¿no? A vuelta de 2 o 3 meses que son asesinadas más de 200 personas, con todo lo que conllevaba, además de la represión que
sufría y los elementos y las circunstancias en la que se daban. Esto no hoy que en día que estamos además con esa justificación por parte de algunos partidos como Vox y demás del golpe fascista, sí que tenemos que tenerlo presente como de cruel y se padeció, y además que lo soportaron las clases menos pudientes, las clases trabajadoras, fundamentalmente en pueblos como Écija fueron los jornaleros, que era la mayoría de la población, aunque no únicamente, también lo sufrieron la mayoría de la corporación municipal, una corporación en la cual además hemos visto que inclusive se entrega, ¿no? Se entrega al ayuntamiento, no se lo pone ninguna resistencia. Sin embargo, a la vuelta de los meses, prácticamente la corporación municipal republicana es fusilada, junto con los elementos también y las personas que se destacan en esta represión, ¿no? Las personas más o menos liberales, republicanas que luchaban por una sociedad diferente, como podían ser colectivos de maestros, ¿no? O precisamente también por médicos y demás, ¿no? El estudio de José María García Márquez refleja, junto con la causa de la muerte, la fecha, la profesión, la edad, y como tú has estado comentando, es significativo que la mayoría, muy inmensa mayoría, fueron hombres las víctimas, aunque hubo también algunas mujeres. La mayoría, como era la composición de la clase trabajadora en aquellos momentos, eran jornaleros, aunque también hubo pequeños campesinos propietarios. Hubo también personas de distintas profesiones, incluidas profesiones liberales, abogados. Hubo médicos también, entre ellos el director del hospital de Écija, del pequeño hospitalito que había entonces allí en Écija. Los maestros, lo que se llamaba entonces maestros nacionales, fueron muy diezmados, fue una represión bastante grande con ellos, y después separados de la profesión los que no fueron fusilados. Eso fue la tónica general. Hay que tener en cuenta que, como he dicho anteriormente, que en Écija el movimiento sindical era potente, y me imagino que la táctica de Mola y de Queipo de Llano de amedrentar a la población pretendía que esa base que existía en un pueblo donde la clase del movimiento obrero era potente y poderoso, de que no hubiera ningún conato ni de resistencia ni de algo que les perturbara, digamos, sus propósitos. Sí es verdad también que hubo alguna gente que consiguió escapar de Écija, digamos, de la zona de la gente que eran militantes y tal, y unirse a la zona republicana a través del canal fundamentalmente hacia Palma del Río, ¿no? Siguiendo lo que es el cauce del río Genil y uniéndose a la zona republicana. Yo me imagino, esto es hablando aquí entre nosotros, que también, conociendo la historia de este país, lo que pasó en el 32 con lo de Sanjurjo, y lo que nos ha pasado ahora, por ejemplo, con el COVID, que la gente no podía imaginar lo que después vendría, ¿no? O sea, algunos pensarían que era una intentona que después fracasaría o que sería... Desde luego pienso, no sé lo que pensáis vosotros, que la inmensa mayoría no pensó en la tarde del 18 de julio, incluso en los días posteriores, que las cosas serían tan dramáticas como después fueron. No sé qué pensáis sobre este tema. Yo creo que así en una gran parte de la población, no solamente eso, sino que mucha gente se dejaron confundir. Mi padre me contaba, ¿no?, que, bueno, era Queipo de Llano, más o menos tenía una tradición, también lo pongo entre comillas, republicana, ¿no? Se levantan con la bandera republicana y eso confunde los
los primeros días del golpe hasta que se ve con la incidencia y con la crueldad que lo están ejecutando, creo que nadie se esperaba tal hecho. Yo creo que la gente esperaba que fuera un golpe de Estado, triunfaría o no triunfaría, meterían, detendrían en las cárceles durante un tiempo y bueno, y seguiríamos con la vida. Nadie creo, muy pocos se imaginaban, ¿no?, que fuera de tal crueldad, al menos eso lo pienso. No sé si Juan y Antonio comparten este argumento o no. Allí en Écija y en Utrera dejaron claro desde el 18 de julio cuáles eran las intenciones, porque al igual que en Utrera, el mismo 18 de julio ya matan a una persona en la Plaza de Altozano, allí en Écija igual, el mismo 18 de julio se lee el bando de guerra y un jornalero grita después del bando "Viva la República", y allí por el tirón le mete un tiro y lo matan. Es decir, eso ya es avisar un poco de las intenciones con las que iban, vamos, digo yo. Mira, el 14 de abril del año 1931, ¿sabes?, el obispo primado de España dice, cuando se proclama la República, dice: estamos en el vórtice de la tormenta. Es decir, avisa. ¿Entiendes? La derecha deja escrito el mismo día, el primado de España deja dicho que la República es su enemigo, antes de que la República hiciera absolutamente nada. Deja escrito que es su enemigo, y los militares comienzan a movilizarse. Y en el primer momento que la República, a los capitalistas, en este caso a Juan Marx, le dice: oiga, ¿sabéis? Le llama la atención por la fortuna que tenía, ¿no?, la fortuna proveniente de la rapiña, de la venta de armas, en fin, tu historiador lo sabe perfectamente. Ahí empieza la derecha a ponerse radicalmente en contra de la República. Y cuando esta gente se pone en contra de la República, ponerse en contra de la República, ¿qué quiere decir? Que los monárquicos se van a Italia a pactar y a contratar con Mussolini, que mande para acá soldados y mande para acá armas, pero eso es en el año 31, 32, 33. Es decir, van preparando lo que luego sería eso. Y ahora, en el otro lado, ¿quién estaba? En el otro lado estaban los nuestros. Estaban los jornaleros, los campesinos, los agricultores, en fin, los yeseros de Morón, todos los carpinteros y toda esta gente, todas estas personas que habían hecho una apuesta en sus vidas, ¿sabes? Algunos comprometiéndose y metiéndose en el ayuntamiento como concejales, o metiéndose en los sindicatos que ha dicho Salvador, organizando, y otros comprometiéndose intelectualmente contra esta república que no acaba de concretar el cambio. ¿Entiendes? Que habla de reforma agraria, pero que no acaba de hacer la reforma agraria que los jornaleros quieren, ¿sabes? Porque no puede. Porque tiene toda la presión de los otros perfectamente organizados, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues siempre las personas, decimos, el mal menor, claro, el mal menor. Y la gente, no, por supuesto que no esperaban estas matanzas, ¿sabes? Por supuesto que no esperaban de estas matanzas. De hecho, Franco hace su ejército entrando en la casa de los campesinos y llevándose a sus hijos. La quinta del biberón, esa que le llamaron, ¿entiendes? Entraba en la casa de los pueblos ocupados en Écija. Lo primero que hacen es ocupar la ciudad. Y segundo, entrar en la casa de los campesinos y llevarse a todos los hijos que tenían más de 16 o 17 años, darle un uniforme y ponerlo a su favor, ¿sabes? Entonces, claro, ellos lo tenían perfectamente organizado desde el día primero de la República, y nosotros teníamos todas las dudas que genera siempre a lo largo de toda la historia los cambios cuando se van produciendo, ¿sabes? Los capitalistas decían: no queríais república, pues que os dé de comer la república, y dejaban las tierras sin cultivar, por ejemplo, ¿sabes? Boicoteaban, es un boicot constante a lo que la república. Y mientras nosotros, me refiero a los nuestros, ¿no? Los trabajadores, estábamos ahí en medio diciendo: bueno, pero aquí ¿qué pasa, no? Aquí se aprueba ¿cómo se llama esto? Un mínimo vital que se ha aprobado ahora. El ingreso mínimo vital.
aquí se aprueba un congreso, hoy un ingreso mínimo vital, pero se boicotea su aplicación. Y en ciudades como Sevilla ahora mismo hay, una confusión diciendo, pero si esto es bueno para nosotros, como que por un papel que yo no tengo bien cumplimentado, el ingreso mínimo vital no llega a mí. ¿Dónde está esto? Es decir, ¿cómo se bombardea en Sevilla la Casa Cornelio? ¿Sabes? ¿Cómo Azaña manda bombardear la Casa Cornelio en Sevilla, que es una casa donde se reunían los republicanos, los obreros, para tomarse la copita? No era la sede de ningún sindicato ni nada. Entonces lo que hay es una confusión. Sarva, yo creo que lo que hay es una confusión tremenda, y en esa confusión obviamente está instalado en que el golpe de Estado lo que quería era quitar el gobierno que era un gobierno que no acababa de concretar cosas, y poner otro gobierno distinto, como el 23F más o menos. Por supuesto que los trabajadores no esperaban la represión y la muerte que originó. Eso no entraba en la cabeza de esta gente. Y después, en relación, Emilio, de lo que has hablado del ayuntamiento, hay que tener en cuenta que el cuartel de caballería está escasamente unos 100 metros, 150 metros, no hay más, del ayuntamiento. La unidad militar se desplaza desde el cuartel a la plaza de España, el salón, donde está el ayuntamiento. O sea que el ayuntamiento es que no tuvo ni tiempo de tomar ninguna decisión, porque es que inmediatamente de proclamarse el bando de guerra en la plaza, pues se toma el ayuntamiento inmediatamente, ¿no? Hay que decir, como datos históricos, que del 31 al 36, que es el periodo que la República funciona en Écija, pues los alcaldes fueron Ricardo Crespo Romero, que era del Partido Republicano Federal, que de alguna forma es un antecedente de cierto movimiento andalucista o nacionalista. Este hombre fue fusilado en agosto del 36. Este fue el primer alcalde que ejerció desde abril del 31 hasta septiembre del 31. Después tuvo José María Caldero Moedano, que era también del Partido Republicano Federal, que estuvo desde septiembre del 31 hasta marzo del 32. Este hombre ya era bastante mayor en aquellos momentos del 36, y este hombre conservó la vida. Es una cosa extraña dentro de la represión que hubo en Écija en general, pero conservó la vida, al parecer, por la edad avanzada que tenía. Juan Tamariz Martel y Arco, fijaros que los nombres, el Tamariz Martel era compuesto y el I era una persona, era propietario y era de la Unión Republicana. Estuvo desde marzo del 32 hasta julio del 34, donde la corporación cambió, no por las elecciones, porque no hubo más elecciones que las de abril del 31, sino por orden del gobierno civil, a una persona del periodo republicano, pero de derecha, que fue Horacio Julio Soto Ojeda, del Partido Radical Lerrouxista, ¿no? Estuvo de julio del 34 a febrero del 36. Y en febrero del 36 las autoridades del Frente Popular restituyeron al anterior alcalde, que era Juan Tamariz Martel y Arco, ¿vale?, de Unión Republicana. Y este hombre, Juan Tamariz Martel y Arco, a pesar de ser una persona que era propietaria, digamos, era propietario de tierras y tal, fue fusilado también. No os puedo asegurar si fue en agosto o septiembre del año 36. De hecho, la historiadora Mari Carmen Jiménez Aguilera refleja en alguno de sus artículos un incidente entre la hermana de Juan Tamariz y un
y uno de los asesinos de este alcalde, que esta mujer pues tiene un tropiezo e insulta a este asesino y tal, y la detienen, y quien la salva también de pasar seguramente por las paredes del cementerio fue su marido, ¿no? que era falangista. Estamos hablando del año 38 o 37, ¿vale? O sea que Juan Tamarí era un hombre que era republicano, pero era un republicano de unas clases medias o medias altas, ¿vale? Los que sí fueron eliminados completamente fueron los representantes obreros de la corporación. Llamamos obreros a los del Partido Socialista, porque la composición de la corporación era de gente del bloque de derecha monárquico. Estamos hablando del año 31, que es cuando son las elecciones municipales, y del campo republicano, se ha llamado burgués, ¿no? Unión Republicana, Partido Republicano Federal, y la parte obrera era del Partido Socialista. Todos los concejales del Partido Socialista fueron fusilados. Vamos a hacer una pausa y continuamos después de este tema música. Continuamos contando y hablando de memoria. Estoy tendido en la ventana de este cuerpo sin ventanas, solo puertas al vacío nos han vendido en este país dolido en llamas. Las cenizas del olvido queman, no recuerdan qué pasó, y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó, y si se acuerdan mienten. No hay heridas por abrir, solo heridas ya abiertas, y este hambre de verdad las alimenta. No recuerdan qué pasó, y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó, y si se acuerdan mienten. ¿Quién ganó y quién perdió? Perdimos todos, que en la guerra y el amor con fusiles no hay claveles. Y sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad en la canción. Sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay aire, no hay aire. Una transición a ninguna parte nos olvidó y selló el espacio entre nosotros. Una transacción de poder en balde colocó a los mismos en cara de otros. No recuerdan qué pasó, y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó, y si se acuerdan mienten. ¿Quién ganó y quién perdió? Perdimos todas, que en los bailes de salón con claveles no hay fusiles. Y sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad en la canción. Sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad en la canción. Sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor, sin flor. Con Memoria, un programa coproducido con Construyendo Red Pública. Bueno, pues estamos de regreso y hay una que estamos viendo, ¿no? Que para que nos tengamos en cuenta, ¿no? Que en definitiva son personas que como estamos cada programa pues comprobando, no se le podían achacar ningún delito de sangre, simplemente el haber ejercido los derechos democráticos de afiliarse a un sindicato, a un partido político, hacer vida política, reclamar mejoras salariales
sociales, culturales, educativas, ¿no? Esa es la culpa que le llevan a que paguen con la vida. Mirad lo grave y lo drástico que era esto y cómo el fascismo tenía claro qué es lo que tenía que matar y qué es lo que tenía que erradicar. Era la ansia de libertad, la ansia de democracia y la ansia de mejora en su vida cotidiana, sobre todo en pueblos como Écija, donde me imagino que las diferencias sociales serían abismales y había una población de jornaleros dependiendo del jornal diario, del trabajo en el campo, de cómo fuera la temporada, y que prácticamente pues los tenían viviendo casi en la miseria. La represión, ya digo que ya estamos viendo que fue durísima, y me imagino que habrían hechos, ¿no? Yo tengo anotado uno que dejarían más marca en el pueblo, que en la conciencia, en la memoria de ese pueblo. Yo tengo anotado uno que es Manuel Cuenca Crespillo, que era dirigente del Partido Comunista, a la vez era presidente de la Casa del Pueblo, y que lógicamente paga con su vida el intento de resistencia al golpe militar. Pero es que su suegra, Pastora Soto Valderrama, con 56 años, le dan un tiro a bocajarro delante de sus nietos. Simplemente la acusan de haber bordado una bandera republicana. Es que la crueldad que se pone manifiesta cada vez que entramos, digamos, a profundizar en cada hecho concreto es tremenda. ¿Qué sucesos dejaron más marca? ¿Qué es lo que más se ha hablado en el pueblo durante todos estos años? Esos sucesos trágicos, escalofriantes, de una crueldad supina que tuvieron los fascistas y que aplicaron en ese pueblo, Salvador. Bueno, la verdad es que hubo mucha crueldad porque, como digo, estamos hablando de 292 personas que fueron asesinadas, ¿no? O sea que no ha habido episodios del tipo del aguaúcho como en la Campana Fuente, sino fue una labor sistemática de eliminación del adversario, ¿no? Muchas veces por odio de las personas que a lo mejor habían reivindicado algo ante algún propietario, por supuesto todas las personas ligadas a la parte obrera de la corporación, como hemos dicho, las personas ligadas a los sindicatos, que ya digo que eran muy potentes en Écija, digo, en cuanto al número de afiliados, que creo recordar que estaba en torno a las 4.000 personas de la clase trabajadora, que estamos hablando de unas cantidades que incluso desbordan lo existente ahora mismo en Écija, siendo la ciudad sensiblemente superior, ¿no? Fue una cuestión sistemática de eliminación del adversario, incluido gente jóvenes, o sea, hermanos, o sea, un montón de casos, ¿no? Hay un hecho, Sarva, y Emilio, hay un hecho en Écija que algún día la gente de izquierda lo tendremos que analizar con toda la profundidad que requiere, y que no es que se diera solamente en Écija, pero que en Écija se dio de una manera bastante singular, ¿no? Bastante importante. Écija, fuera de Écija, ¿sabes? Cuando el golpe en Fuente, se lo llevaron a Écija, era matarlo, ¿sabes? Écija, igual que hablábamos en otro momento el tema de los aviones, cuando bombardean Aral, están tomando Aral y además le están diciendo a Morón, y ahora vamos para allá, mira lo que hacemos con el avión. En Fuente, cuando se hablaba de Écija, decía, se la han llevado a Écija, era que lo iban a fusilar, era el ejemplo, ¿no? Pero después, posteriormente a eso, hay una cosa que en Écija habría que estudiarlo más, y es la represión a través del hambre, Salvador. Para nosotros, para el resto de la campiña, Écija es una gran población con gente que pasa hambre y que es condenada a la represión del hambre, y que mueren muchas personas de hambre. Es decir, en todos estos sitios se dice que en Écija
el Fuente, el hambre era horrible, y en La Campana y en la Antejuela, pero en Écija era definitiva. Es que allí se morían la gente de hambre por las calles, ¿no? Que tenía Écija. Esa represión a través del hambre, ¿sabes? Porque claro, es un hambre de clase, es un hambre totalmente de clase. Algún día tendremos que ver eso bien en Écija, cuando se hagan esos estudios, si es que no se han hecho ya. Me gustaría que hablara algo de eso, Salvador. Bueno, pues os traigo, antes de pasar a temas de estudios y eso, os traigo aquí unas palabras de Miguel Hernández en su libro Crónicas de la Guerra Civil, un poeta en el frente. En concreto, el artículo se llama Los evadidos del infierno fascista, en la revista Frente Sur número 3 de 28 de marzo del 37. Y en uno de sus apartados, él, Miguel Hernández, dice textualmente: me acerco a 4 evadidos con paso emocionado. Uno de ellos es de Écija, 2 de Coria del Río y el otro de Badajoz. Al de Écija le sorprendió en su pueblo el movimiento y se salió al campo, donde permaneció oculto 5 meses. Comía trigo crudo, lo que alcanzaba al árbol y a la tierra, cuando no podía acercarse a los cortijos a pedir por la sangrienta vigilancia de los de Falange. Llegó el invierno y, forzado a ello por hambre, hubo de presentarse a los fascistas, que lo obligaron a coger un fusil, que es lo que tú también hablabas, del reclutamiento de gente. Estuvo en Sevilla 10 días y solo vio italianos y alemanes. Y en los barrios populosos, dice, vi mujeres solas de luto y hambrientas que se prostituían por desesperación. Habla de los 1.200 mineros y las 30 mujeres de Río Tinto, fusiladas en Llerena, después de ser engañados por los fascistas que le hicieron creer que iban a tomar Sevilla. Cuenta indignado, se refiere a este hombre de Écija, que se pasó a la zona republicana, cómo de entre las 30 mujeres escogieron a las más jóvenes y las violentaron antes de asesinarlas. Luego explica el maltrato que reciben los soldados del ejército faccioso y del ansia de pasarse a nuestras filas, se refiere al campo republicano, de infinidad de ellos. Cree que muchos no se evaden por temor al fracaso. Además, los esbirros de Queipo propagan que los rojos los fusilaríamos y que la paga que recibimos es un papel blanco sellado. Esto son palabras de uno de los escritos de Miguel Hernández en una de sus libros, que se llama Crónicas de la Guerra Civil. Y siguiendo por lo que habéis comentado, podemos hablar también del hecho de que la Corporación Municipal del año democrática en 1979, una de las acciones que emprendió, y fue en buena parte por el impulso del grupo del PC, del grupo comunista en la corporación, de recuperar a los fusilados que había en una fosa. No todos los fusilados de Écija estaban en esa fosa, por supuesto. Recuperar los restos de esas personas y darle un trato digno, ¿vale? Un enterramiento digno. Eso fue una iniciativa, como digo, de concejales comunistas que viven aún y de una persona que era miembro del PC y que había estado viviendo escondido durante una serie de años, ¿vale? Que era José Martín Morilla, que lleva su nombre, le da nombres a la agrupación del PC de aquí de Écija. Pues este hombre, que por aquellos entonces pues podría tener, sería un hombre a lo mejor de 50 años o por ahí, o 50 y tanto, yo lo conocí, que había vivido aquellas situaciones y eso, fue buscando apoyos de familiares y tal, y se hizo una suscripción popular que permitió la elaboración de un monumento que persiste en nuestro cementerio,
y que está dedicado a las personas que fueron fusiladas. Y allí los restos de esas personas están allí guardados, ¿no? Claro, con los métodos que había entonces, ¿no? Ahora mismo están guardados en bolsa, cada uno de ellos. Y por cierto, está pendiente, creo que se ha aprobado algo recientemente, para hacer un estudio de ADN para identificar a cada una de las personas que están allí, siempre que los familiares pues los reclamen y tal, y quieran un enterramiento ya personalizado y tal, ¿no? Y los familiares quieran hacerse cargo de ello. Tú dices que, además, yo creo que fue uno de los pueblos pioneros, ¿no? Porque estamos hablando de una exhumación que se llevó a cabo en el año 1982, ¿verdad? Correcto. Y sí, pero no se le llegó, bueno, las técnicas que había entonces arqueológicas y no eran las que hoy día tenemos, no se le llegaron a realizar el ADN. ¿Cuántos cuerpos se recuperaron de esa fosa, Salvador? ¿Te recuerdas? No tengo los datos exactos, desde luego 200 no, o sea, yo creo que puede haber en torno a 100 o por ahí, ¿vale? Sí, porque no era solamente ese el único lugar de enterramiento que tenía, sino que había más lugares y fosas dispersas, ¿no? Sí, a lo largo de los años hubo gente que por distintas razones, primero porque los mataron en otros sitios, otros porque la familia consiguió que los enterraran donde ellos pidieron o tal. Y una de las cosas que se hizo hace 3 años, que fue yo creo que muy importante, y bueno, fuimos muchas de las personas que pedimos que eso se hiciera, fue en ese mismo monumento, pues poner unas lápidas con los nombres de las personas. Porque tú sabes que con el paso de los años, pues lo que no se ve no existe, ¿no? Ese es un dicho que es una gran verdad, ¿no? Y mucha de la gente más jóvenes y no tan jóvenes no se podían imaginar que en Écija pues se hubiera matado a 292 personas, ¿no? Y entonces fue una de las cosas que se hizo, y yo creo que fue muy importante, en ese mismo monumento, pues colocar los nombres y apellidos de esas personas, ¿vale? De hecho, quiero recordar que fue en noviembre, porque normalmente el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, se hace un homenaje allí, coincidiendo con que la población, por tradición, va a los cementerios, pues se hacía un homenaje en el que participaban desde el principio de este periodo democrático, pues normalmente el Partido Socialista de Andalucía, después el PA, que lo continuó, el PSOE y el Partido Comunista. Pues en noviembre, como digo, del año 2018 se inauguró estas lápidas, ¿no? Y hubo una gran concentración de personas. Yo creo contar en torno a 200 personas las que asistieron a ese acto, en el que estuvieron, estuvo el alcalde desde luego de la ciudad, e intervinieron también los portavoces de distintos grupos, tanto la portavoz andalucista como el portavoz de Izquierda Unida, de Podemos, el alcalde, como digo, el portavoz del Grupo Socialista, familiares, y fue un acto muy, a mí se me ha quedado guardado en la memoria, y se me ha quedado también guardado en la memoria las anécdotas de algunas personas que vimos allí, ¿no? que también pertenecían, digamos, a grupos sociales que ahora a lo mejor no se identifican con la izquierda, pero que sus familiares en su día fueron fusilados allí también. Y bueno, pues muchos de ellos, o varias de estas personas y de otras muchas personas, también de clases trabajadoras y esas, no pensaban
que era tanta gente, estamos hablando del 2018, ¿no? Ya habían pasado muchísimos años de periodo democrático, de la cantidad de personas que murieron en Écija, ¿no? O sea, que la labor de recuperar la historia y la memoria es una labor permanente, ¿no? Porque continuamente se van incorporando nuevas generaciones y esas generaciones es importante que tengan un conocimiento de los hechos históricos para valorar muchas cosas también del presente, no solo conocer el pasado, porque creo que es totalmente necesario, pero también el conocer el pasado te permite, yo creo que valorar el presente con mucho más criterio, ¿no? No sé qué pensáis. Sí, hay algo que tú has marcado y que yo creo que además es lo correcto, ¿no? Te puedo contar que aquí lo que no se ve parece que no existe, ¿no? Y además la frialdad de los números, como dije anteriormente, ¿no? Nosotros tenemos aquí una pancarta que ponemos tradicionalmente también en noviembre, el 1 de noviembre, el 14 de abril, y es una pancarta que tiene los 500 y pico de nombres que fueron fusilados, represaliados en Utrera. Y la primera impresión que le da a la gente cuando la ven es esa cantidad de personas. Es decir, que esa imagen, que en números fríos se dice 500, ¿no? Cuando se ve lo que ocupa en una pared, es cuando le impacta, ¿no? Es decir, se dan cuenta quizás de lo fuerte, lo grande, lo terrorífico que fue esa represión. Pero volviendo al tema que tú hablas de la exhumación del año 82, fue por impulso del Partido Comunista y además con la colaboración de los familiares mediante una suscripción popular por la cual se pudo recaudar el dinero necesario para llevarla a cabo. Pero no hubo ningún tipo de apoyo institucional a esta iniciativa. Sí, el ayuntamiento también colaboró. El ayuntamiento y hubo concejales. La corporación municipal del año 79 estaba conformada por 11 concejales del Partido Socialista de Andalucía, que, digamos, ¿se acordáis los antecedentes del Partido Republicano Federal, ¿no? Yo creo que hay un hilo ahí, a pesar de la dictadura franquista. Había 11 concejales del PSA, 2 del PC, 2 del PSOE, por ese orden, o sea que el PC tuvo más votos que el PSOE, y después había 2 de Alianza Popular y 4 de la UCD. Fuerza Nueva también presentó candidatura en el año 79, pero no obtuvo representación. Y el ayuntamiento colaboró económicamente también, y con la obra y tal. No tuvo mucha, no es como ahora que los medios, hay más medios de comunicación y tal, y a lo mejor no tuvo tanta repercusión mediática porque entonces no había medios, pero sí, eso fue así, que la corporación apoyó aquello. Y creo que no hubo una gran controversia por parte de los representantes de la derecha en ese tema, ¿no? Fue prudente también, no hubo una gran, lo que esta gente suele llamar el tema de las venganzas, sino simplemente lo que hubo es recuperar los restos y tal, y tener un lugar digno, y no dio lugar a grandes controversias en la corporación, y de hecho se hizo. Y los restos que se sumaron, tú dices que están ahora mismo custodiados, ¿no? Están allí en el monumento. En el monumento, y se piensa rescatar para hacerle las pruebas del ADN, ¿verdad? Efectivamente, hay ya aprobado un proyecto que lo han presentado una asociación memorialista en la que está presidida, creo que por un familiar de Blas Infante, y también en colaboración con gente de aquí de Écija, familiares, y que 2 arqueólogas de aquí de Écija también pues han presentado el proyecto, y el proyecto está aprobado y creo que recientemente ha recibido algo de financiación, pero no os aventuro porque ellas no lo han hecho todavía público, no quiero yo tampoco adelantarme, pero los datos que tengo es que sí, que tiene una financiación para iniciar esos trabajos que permitirían
pues identificar esos restos y hacer la entrega a los familiares de los mismos, ¿vale? Y que ahora mismo, como hemos dicho anteriormente, están dentro del mismo monumento, ¿vale? Pero las pruebas de ADN a los familiares no están hechas todavía, ¿no? No. El proyecto consiste en hacer las pruebas, ¿vale? Identificar a los familiares, hacer las pruebas y después cotejarlos, me imagino, con los restos que hay allí. ¿Y hay allí alguna asociación de familiares de víctimas del franquismo o están organizados de alguna forma? No hay una organización, hubo un conato de crear una asociación, pero no tengo constancia de que haya cuajado como tal, ¿no? A lo mejor, pero no tiene no tengo constancia de que haya cuajado como tal la asociación. Lo que sí es cierto que hay personas que están colaborando en este proyecto y tal, ¿no? También yo doy fe notarial de que los actos de memoria provinciales que se organizan los compañeros de ECIJA están allí, ¿no? En ellos, ¿no? Salvador y más personas están siempre cuando organizamos provincialmente algún acto. De todas maneras, te quería preguntar, Salvador, rescatar la memoria es ir más allá del rescate de los cuerpos. Se puede... Totalmente de acuerdo, Juan. Claro, hay momentos y hay situaciones y hay pueblos y hay hechos donde se han rescatado los cuerpos, pero no se ha rescatado la memoria. Es más, todo lo contrario, el rescate de los cuerpos ha servido para ocultar la memoria. Desde que se rescataron los cuerpos, la memoria ha desaparecido, ¿no? Entonces, en ECIJA, el tema el conocimiento de la historia de ECIJA, del golpe, de la represión posterior franquista durante el golpe y posteriormente, el tema de la simbología en las calles y en los edificios, y eso, ¿hay algo en estos momentos? ¿Se está haciendo algo en los IES, los institutos? Hay que decir que en la primera corporación municipal del año 79 al 83, una de las cosas que hizo fue cambiar el callejero, ¿vale? Entonces, en eso también, hombre, no sé si ese fue los pioneros, no sé si en Andalucía, en Sevilla, en España, pero lo cierto es que se hizo. O sea, que la primera corporación municipal eliminó General Franco, José Antonio, General Queipo de Llano, todo ese tipo del nomenclátor callejero se eliminó, ¿vale? Entonces creo que fue una cosa importante, ¿no? Después han quedado algunas cosas. Por ejemplo, había un colegio que era García Morato, donde yo fui alumno y fui maestro también y padre de alumnos, ¿vale? Y eso también se ha cambiado. O sea, yo creo que todo ese tipo de cosas básicamente está cambiado. Todavía queda alguna plaquita de esta de la vivienda del Instituto Nacional de la Vivienda con flechas y tal, y alguno que tiene en su casa particular alguna placa y tal, vamos, algún azulejo con la Virgen y también con alguna alusión a la Victoria y tal. Alguna cosa queda, pero vamos, digamos lo más grande y eso pero desapareció al principio del periodo democrático. Y yo me quiero referir también al tema del reconocimiento de la historia a la juventud, ¿no? De hecho, yo que soy maestro y soy maestro en activo aún, pues una de las cosas que no dejo de pasar es la enseñanza de la historia, ¿no? Sabéis que no sé si lo sabéis, pero lo digo también. Con la entrada del gobierno de PP, Ciudadanos, Vox aquí en Andalucía, una de las cosas que hicieron es reducir el número de horas lectivas para las ciencias sociales en la educación primaria. Yo, como soy maestro de escuela, ¿no? ¿No, Juan? Como nos decimos nosotros. Pues
ante la reducción subieron las horas de religión, bajaron las de sociales, pero lo que yo a nivel de la escuela y eso, de luego sí mantengo, es que la historia de España hay que darla, aunque se queden atrás conocimientos de la Unión Europea y otras cosas, ¿vale? Y bueno, total, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que las jóvenes generaciones, pues cuando estudian la historia de España y la historia de Andalucía y la historia de su pueblo, o tengan los conocimientos de los datos reales de lo que ocurrió en este país, ¿no? Creo que es importante. Muchas veces hablamos de lo que es la represión física, la eliminación física, el asesinato, ¿no? Pero esta represión fue una represión que no se paró ahí, sino fue una represión continua, implacable, terrible, que inoculó el miedo en los cuerpos de los vencidos y que además tenía siempre la espada de Damocles sobre sus cabezas. Y el régimen fascista lo aplicó de muchas maneras, ¿no? Había una modalidad que ellos inventaron, ¿no? Que les sirvió de una manera recaudatoria y para repartirse ese botín de guerra, que fueron las multas y fue la incautación de bienes. Imaginemos nada más con una cuantía que algunas veces eran sorprendentes, ¿no? Para los sueldos que había, para lo poco que ganaban o lo poco que tenían, ¿no? Y les ponían unas multas terribles, con lo cual lo único que les llevaba era tener que hipotecar, que vender la casa, que se la incautaban, se la sacaban en subasta y en definitiva se la quedaban ellos. ¿Tenéis algún dato de esto, Salvador? Allí se ha cuantificado, se ha visto. Es un tema que además a Juan le motiva mucho, ¿no? Siempre hablamos del tema porque creemos que además es algo que debe de recoger la nueva ley de memoria, tiene que cuantificar, ¿no? Desde aquel que le quitaron el burro que tenía y que el burro tenía un valor porque era su medio de subsistencia, hasta el que le quitaron la casa que tenía y que la había ganado con muchos sudores y con mucho ahorro o con suerte en el tiempo. Salvador, ¿tenía algunos datos? ¿Se ha hecho algún trabajo ahí concreto sobre esto? ¿Se tiene conocimiento de algunos datos? Bueno, yo lo que, a nivel local, el historiador Juan Ortiz Villalba, en su libro Sevilla 1936, él estuvo indagando e investigando sobre la situación de Écija, aunque nunca llegó a publicar una segunda parte que tenía preparado para el tema de los pueblos, ¿vale? Y de hecho en Écija él estuvo haciendo trabajo de investigación y hubo personas que estuvieron colaborando con él y me imagino que tenía preparado. Sé también que Carmen Jiménez Aguilera también preparó algún trabajo local, de ámbito local, yo, para referirme, digamos, a publicaciones de carácter de localidad. A Carmen sí la he escuchado en una comunicación que hizo en unas jornadas republicanas, por cierto, sobre el tema de la situación en Écija, la represión en Écija, y lo que ha referido, y yo también me consta también de que hubo gente que perdieron los empleos, por supuesto en la enseñanza, en la medicina, en el ayuntamiento y por supuesto en las empresas privadas, en el campo, y tal. Hubo gente que perdió, digamos, su profesión y se vio condenada, como ha dicho Juan, al tema del hambre, ¿no? Y muchas o se tuvieron que ir o pudieron subsistir gracias al apoyo de algunas personas que prestaron alguna ayuda solidaria. Quiero recordar que Carmen Jiménez en alguno de sus publicaciones hace referencia a alguna multa tremenda, no sé si creo que recordar que es por no alzar con la debida presteza el brazo en alto viendo al iniciar la película. ¿Se acordáis de aquello del nodo? El nodo, una persona, me parece que era una mujer joven,
y no levantó el brazo y tuvo una multa de 15 pesetas, me parece, cuando, digamos, el kilo de pan costaba 10 céntimos, ¿no? O sea, una multa muy severa, aunque fuera un hecho que seguramente sería menor en comparación cómo se las gastaban de gente que perdió sus propiedades y su empleo y su vida, ¿no? Sí, después yo tengo aquí un dato que es la Casa del Pueblo, ¿no? A la que embargan siete fincas y una panadería, ¿no? Que después además es adjudicada o arrendada por el consistorio fascista y que le llaman posteriormente la panadería patriótica. Esto habría que cuantificarlo, ¿no? En pesetas, habría que cuantificarlo en pesetas de hoy en día y ver el valor que tenía de esa incautación que hicieron, ¿no? Porque creo que además estamos hablando ya de unos dineros que son importantes, ¿verdad? Y en la Casa del Pueblo de Écija tiene una particularidad que era una... Casa del Pueblo está asociado por la nomenclatura a sede de PSOE-UGT, ¿no? Actualmente, ¿no? Pero la Casa del Pueblo de Écija tiene sus orígenes a principios del siglo XX y surge como una sociedad donde pues la gente colabora a través de acciones, donde miles de personas colaboran a través de acciones. La Casa del Pueblo fue incautada por Falange y después fue utilizada por el sindicato Vertical y después fue recuperada por comisiones obreras, ¿vale? El año 80, principio de los años 80, ¿vale? De hecho, vamos, yo ya recuerdo en principio de los años 80 de haberla utilizado como sede del sindicato. Y actualmente es patrimonio, como no era patrimonio de UGT, ni de CNT, ni de ninguna organización histórica, quedó en manos del Estado español. Y ahora mismo está en uso por parte de comisiones. Tiene un acuerdo de cesión del Estado español a comisiones en uso, para uso sindical. Después lo que es ahora mismo la biblioteca municipal fue en los años, al final, en el 36, en el momento del golpe, parece ser que era sede de UGT, pero no propiedad, ¿no? Ahora mismo es propiedad del ayuntamiento de Écija. En cuanto a tema de finca, no me consta yo no tengo estudio ni para decir una cosa ni otra, no me consta que fueran propiedades de los sindicatos y tal, pero manifiesto mi desconocimiento sobre otro tipo de cuestiones. Lo que sí os digo es lo que es la casa, lo que en Écija se llama Casa del Pueblo, pero que al contrario que en otras ciudades no es sede de UGT, sino es sede, en este caso, de comisiones obreras. Sí, eso fue ya posterior cuando se hace, digamos, el reparto del patrimonio sindical. Pero que aquí lo que habla concretamente del documento que yo he consultado es que fueron embargadas 7 fincas que estaban registradas bajo su nombre, es decir, bajo el nombre de la Casa del Pueblo. Yo lo que quiero marcar con esto es la importancia que tenía de las sanciones, del embargo, de la incautación de bienes, ¿no? Y que después hablan también de 70 sancionados con una cuantía de 25.000 pesetas de aquella época. Es decir, eso era una verdadera fortuna. Eso es condenar, como decía antes, o a la gente, o al hambre, o al que tenía un poquito, venderlo y desprenderse. Era una manera, como decía yo al principio, de que la represión fuera lineal y continuara en el tiempo. Es decir, no solamente te fusilo, te elimino físicamente, sino que también sobre tu familia, sobre tu heredero, va a recaer todas las culpas que tú tenías. Eso de culpa siempre entre comillas, ¿no? Es decir, que la represión continúa y se hace ya por otros medios más civilinos, como tú marcabas, simplemente por el hecho de no levantar el brazo, hacer saludos fascistas en la proyección del nodo en un cine, o por no arrodillarte cuando pasaba cualquier tema religioso, la custodia o el beatifico, como se le llamen, ¿no? Y te tenía que arrodillar, ¿no? Y venía el guardia civil y te sancionaba detrás, porque para eso vivíamos en el nacional catolicismo, ¿no?
Esto es que además me gusta destacarlo, creo que a Juan también, porque es algo que creemos que debería de recoger la nueva ley de la memoria, ¿no? La cuantificación y la responsabilidad del Estado en la incaudación de esos bienes. Juan, tú tienes que decir algo sobre esto, ¿verdad? El tema es que ahora vamos a hablar, en los próximos meses seguramente vamos a hablar en más de una ocasión del tema de la memoria, porque está a punto de entrar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de memoria histórica. En estos momentos ese proyecto de ley se está presentando, ya ha recibido propuestas y enmiendas por parte de la sociedad. Ha habido un tiempo, desde septiembre hasta diciembre, hemos presentado enmiendas y propuestas a ese proyecto de ley, y ese proyecto de ley, un día de esto, entrará en el Congreso de los Diputados y comenzará su tramitación parlamentaria, ¿no? Y según las manifestaciones de los que lo han presentado, que ha sido el Gobierno, es un proyecto que presentó Carmen Calvo en nombre del Gobierno en septiembre, pues ellos esperan que al final de este año ya se haya tramitado y se haya votado en el Congreso, y con la correlación de fuerza que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados, pues esa ley saldrá. Otra cosa es cómo saldrá, ¿no? Porque estamos haciendo mucha enmienda y mucha propuesta, porque esta es la tercera ley ya hubo una ley, la ley de Zapatero, ¿sabes? Y después de 2007, y después hubo otra ley en Andalucía de 2017, ralentizada la de Zapatero, anulada totalmente por el 0 euro, aquel famoso, ¿te acuerdas, no? 0 euro para la memoria histórica de Rajoy, que eliminó la ley con el 0 euro, y ralentizada totalmente y amenazada aquí en Andalucía, que desde que entró el gobierno de derecha y ultraderecha y todas las rebujinas estas de las derechas que hay ahora mismo, pues han dicho que la quitarán y la sustituirán por otra. Hasta ahora no lo han hecho, pero lo han dicho públicamente. Bien, entonces, esta tercera ley nosotros estamos presentando enmiendas en distintos bloques. Por ejemplo, el tema de la ley de amnistía es fundamental. La impunidad del franquismo lo estamos viendo día a día, y no ocurre nada. Aquí se siguen haciendo actos fascistas y no ocurre absolutamente nada. Impensable eso en un país democrático. Entonces eso se tiene que acabar, y el gran freno es la ley de amnistía. Tú sabes que aquí, para que intentar que se juzgue los crímenes del franquismo, hay que ir a Argentina, es la querella argentina, ¿no? Con lo lento y lo lejos que está eso de la Comisión de la Verdad, que tenía que haber en Asia y tenía que haber en Fuentes, donde allí se contara y se dijera quién fue quién y qué es lo que hizo. Donde en ese bloque estamos presentando enmiendas, y estamos presentando también enmiendas en el tema de los currículos escolares y en el tema de las incautaciones, en el tema del robo y el saqueo que hubo en lo que supone ahora mismo la devolución. Porque lo que has contado de la Casa del Pueblo en Fuentes fue igual. La Casa del Pueblo de Fuentes era donde mi abuela Dolores fue allí y conoció los libros, y conoció la música, y la enseñaron a bailar, la enseñaron a escuchar, y había una biblioteca esplendorosa en aquella Casa del Pueblo, y había máquinas de música, decía ella, y había libros con unas estampas maravillosas de barcos. Ella me decía a mí que lo que más le gustaba eran los barcos, ¿no? Y allí iban ellas a escuchar, allí se hacía teatro y allí había cultura. Y esta Casa del Pueblo, que era exactamente igual que la de Écija, es decir, no era sede del PSOE ni de la UGT, sino era una casa de todo el pueblo, fue una iniciativa republicana, y después era una casa de todo el pueblo. Ahora mismo es un centro comercial en Fuentes. El centro comercial que hay en Fuentes está ocupando los terrenos de la Casa del Pueblo, que era también, que se compró también y se hizo por suscripción popular
¿sabes? De una forma parecida a la de Écija, ¿no? Que has contado que era por una serie de acciones. Entonces, nosotros que queremos y creemos y entendemos que esta ley que va a negociarse, esta ley que va a tramitarse, tiene que llevar muy claro la devolución a el pueblo de lo que al pueblo saquearon, individualmente y patrimonialmente, porque en el principio de muchas grandes fortunas que hay ahora mismo está el trabajo esclavo que estas grandes fortunas tuvieron para sus empresas, para la realización de sus obras, el canal de los presos, los campos de trabajo que en toda España había más de 3.000, más de 600 en Andalucía, campos de trabajo donde las personas eran obligadas a trabajar y a prestar su mano de obra allí sin recibir absolutamente nada a cambio, y con eso Franco devolvía favores que le habían hecho. Entonces todo esto tiene que reconocerlo, esta nueva ley, y vamos a estar atentos y vamos a estar divulgando y presionando a través de todos los medios que tengamos, por ejemplo, a través de esta emisora y de todas las asociaciones y todos los lugares donde nosotros estamos organizados, porque de una vez por todas la impunidad del franquismo se acabe, porque como no seguiremos soportando las barbaridades que estamos viendo ahora mismo. Te dije antes el tema del hambre, es un tema muy específico, pero ahora ya van dos más. Eso es historia de la Casa del Pueblo de Écija. Algún historiador de estos jóvenes, que tantos hay y en paro muchos de ellos, pues habría que conseguir alguna subvención, no solo para sacar los cuerpos de las víctimas, sino también para que estudien cómo el pueblo se une, se unifica de una forma unitaria, crea lugares como la Casa del Pueblo de Écija, o un estudio sobre las incautaciones, sobre el saqueo y sobre el robo generalizado que hubo en todas partes de Écija, incluidas, de casas, de bares, de pequeños locales, ¿sabes? Que se quedaron con ellos los fascistas, escribiendo en la puerta: esto es de fulanito de tal. Y de la misma manera, en un momento determinado se les devuelve a los sindicatos, a las organizaciones obreras, se les devuelve lo que se les incautaron, o se hace un ejercicio de devolver. Habría que hacerlo, y es de ley que se haga con las personas físicas y con las grandes empresas. En Alemania, la Volkswagen, que había utilizado mano de obra esclava de los nazis, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hace una declaración pública de lo que había hecho, pide perdón y construye una ciudad entera, y la pone a disposición de la gente que no tenía casa en aquella época, ¿no? Hace un acto de reparación, ¿no? y de reconocimiento de que se había aprovechado del nazismo para hacer coches y para hacer armamento, en definitiva para enriquecerse y hacerse una gran empresa. Aquí ocurrió eso también con otras muchas empresas. Yo creo que aquí lo pienso, y creo que además en eso estamos en esta radio, en este programa, ¿no? De que estamos en unos tiempos, pues además que son peligrosos por el fascismo, cómo avanza. Daros cuenta de una de las últimas palabras de esta presidenta de Madrid, ¿no? Que dice que si le llaman fascistas, que está en el lado correcto. Por lo visto, los que no estamos en el lado correcto somos nosotros, es decir, estamos dentro de las cárceles franquistas o en los campos de concentración o de trabajo que nos pusieron a las personas de izquierda y republicanas. Es bastante peligroso estos momentos, y una manera de combatirlo es la memoria. La memoria histórica, la memoria de nuestro pueblo, y que esta ley de la memoria sea una ley que no salga carente como salió de ley de justicia, de poner de una vez pata arriba este tema, y que ajuste cuenta con
con el franquismo, es decir, que sea una ley integral y que sea una ley plenamente antifranquista y antifascista. Yo creo que en esta ley, una de las cosas que nos tendríamos que preocupar, creo que se está haciendo ya, ¿no?, es poner en pie en cada pueblo una asamblea informativa, hacer campañas de información para que el pueblo participe, que se involucre, que vea la importancia que tiene este tema para el futuro de nuestro país. Si no, estaremos siguiendo igual, el franquismo sigue vivo, coleando, dando lecciones, y nosotros sin que se haya hecho justicia con los que los padecieron. Y estas asambleas, estos actos culturales y demás que se hagan en torno a la ley de la memoria, que además se puedan hacer trabajo en cada pueblo, donde se cuantifiquen esto, donde se vean los presos, la memoria, las incautaciones que hubo. Es decir, que se empiecen ya a poner en pie las comisiones municipales de memoria en cada lugar, que cuantifique y que abra la historia de par en par para ponerlo sobre el papel, y que además se pueda influir en este gobierno para que esta ley de la memoria, como decía anteriormente, sea una ley de una vez que haga justicia y que no tengamos que recurrir, como decía Juan, a la justicia argentina. Aquí hemos hablado de que en los años 82 en Écija se hicieron ya una de las primeras exhumaciones que se hace en este país. En el año 82, que mientras se estaban haciendo exhumaciones, los franquistas y algunos represores seguían conviviendo y viviendo en ese pueblo y hasta vanagloriando de lo que habían hecho, ¿no? Nos queda mucho trabajo por hacer, creo que estamos en el camino, y esperemos que estos programas y estas radios sirvan para dar a conocer estos hechos, para que la gente tome conciencia y para que sirvan para que la memoria de una vez ocupe el lugar central que debe de ocupar. Juan, ¿tú tienes algo más que añadir, Salvador? Un abrazo muy fuerte a mi amigo Salvador. Salvador, ¿tú quieres añadir algo más que se nos haya quedado en el tintero, que creas que es conveniente o importante de hablar? Bueno, decir que es muy importante la labor que se está haciendo, que estáis haciendo por el tema de defender la memoria democrática, y todas las personas que están en los movimientos memorialistas, y un abrazo muy grande para los dos, para Emilio y para Juan, y que espero que pronto nos veamos no solo a través de una pantalla, sino también físicamente, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por tu participación en este programa. Son 25 programas ya con los que llevamos. Cuando empezamos no lo creíamos, veíamos que era quizás una tarea inmensa en la que nos habíamos puesto, pero bueno, ya han pasado por aquí muchos pueblos, que son muchas semanas, 25. Estamos tocando todo y cada uno de los pueblos de esta Andalucía, y creo que nuestro granito de arena estamos poniendo, y sobre todo si tenemos por la colaboración de gente como tú o gente como Juan Morillo, que no le podré nunca agradecer todo lo que debe su colaboración en este programa. Verdad, memoria, justicia, reparación, eso es lo que queremos, eso es lo que pretendemos con este programa. Recordaros, ya acabamos, y recordaros que podéis escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la página www, transmitimos por internet, radiorepublicana.es, y que si no podéis escucharnos los sábados, pues siempre podéis escucharnos por medio de los podcasts que se graban, que lo emitimos y lo ponemos, están en iVoox, en Spreaker, están en varios lugares donde se cuelgan estos podcasts, y que lo podéis escuchar en cualquier momento que queráis. No tenéis por qué hacerlo obligatoriamente el sábado. Si el sábado no habéis podido, podéis escucharlo el domingo o el lunes. Los domingos un buen día que hay de descanso para ponerse a la mañana. Creo que los sábados si lo escucháis en directo también. Nada más, muchas gracias, nos seguimos escuchando y el próximo sábado volvemos con más memoria. Salud y República. Salud y República. Salud y República. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera Brigada Mixta, primera línea de fuego. Tercera Brigada Mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y
también la pasarela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.